Bueno, Iche, buenas noches. Gracias por sumarte a esta iniciativa a la que te pedí y enseguida me diste el ok. Este es un espacio en el cual trato de honrar la memoria de Raquel, de mi mamá, con diferentes temáticas relacionadas a la vida en general, al judaísmo, que a ella le gustaba tanto trabajar estos temas. Ahora, este próximo domingo, vamos a hacerle la inauguración de la Matzeibek, el domingo 15 de abril a las 11 de la mañana. Y bueno, seguimos trabajando luego de las vacaciones en pandemia con esta actividad. Así que muchas gracias por sumarte. Domingo 18 sería, ¿no? Domingo 18, tenés razón, domingo 18. Así que bueno, muchas gracias por sumarte. No, al contrario, no te imaginas la alegría que me dio tu invitación y la satisfacción para mí de poder conectarme con Santa Fe, que la llevo en el corazón, y en memoria de mi querida prima Raquel, mi querida prima hermana. Otra Raquel más, como Otra Raquel hermana, más. como otra Exacto. prima mía. Exacto. Para la gente que no está viendo o que no va a ver más tarde o que no va a ver más luego, porque esto se va a grabar a YouTube y después lo van a poder ver desconectados, no necesariamente en este momento. Estoy con Isaac Fleischer, el doctor Isaac Fleischer, Iche, para todos los conocidos, especialista en oncología clínica y radioterapia, rápidamente médico, recibido el 19 de diciembre del 69, doctorado en medicina con la tesis docencia universitaria en oncología, especialista en oncología, especialista en radioterapia y un montón de títulos, cursos, certificaciones, etcétera, a lo largo de un montón de años, porque me decía que ya está jubilado de la actividad, pero trabajando muchísimo. Así es, así es. No hay que parar de trabajar. Para la Una, gente que no te conoce, les voy a contar de que al principio lo dijo, primo hermano de mi mamá, de Raquel, hijos de la tía Reisel Fleischer y el tío Mendel, Manuel Fleischer, que se habían afincado en la ciudad de Santa Fe y cuando ustedes eran chiquitos se fueron a vivir a Buenos Aires. Así es, yo nací en Santa Fe, en la calle Corrientes al 3200, donde mi papá tenía su casa, mi familia tenía la casa y la fábrica de muebles atrás. Y a, a los 2 años, en el año 1948, en el año que se independizó Israel, mi papá se independizó de Santa Fe también y se fue a vivir a Buenos Aires con toda la familia. Así que yo a los 2 años ya vine a vivir a esta ciudad, pero a Santa Fe la llevo en el corazón. Con la epidemia del 56, mis padres me mandaron a Santa Fe a vivir para alejarme del epicentro de la epidemia de poliomielitis. Me mandaron a Santa Fe, estuve viviendo ahí con mi tío Meilach, mi tía Rulla y mis primos, Juli, Chifre, Caiche, que me dejó vivir en esa casa, en la casa de una familia ortodoxa. Para mí fue un impacto que me marcó para mi vida posterior también. Y siempre lo recuerdo en forma muy importante, esa etapa. Y bueno, y después volví a cada tanto, cuando mi hermana se casó y vivía en Santa Fe, la iba a visitar, y cada tanto voy a visitar a mis primos. Debería ir un poco más seguido, en realidad. Pero bueno, las cosas se dan así. Sí, así es. Contame dónde hiciste tu escuela primaria. Mi escuela primaria la hice empecé en la escuela provincia de Catamarca, a la vuelta de mi casa, con Llorey Viamonte. Y cuando inauguraron la escuela Talmud Torah Rishoná y Doctor Herzl, que era unas 6, 7 cuadras de mi casa, era un doble escolaridad. A la mañana el curso normal del colegio primario y a la tarde la escuela Yiddish. Me
cambiaron lo que en esa época llamaban medio pupilo, que en realidad es la escuela de doble escolaridad. Me cambiaron para esa escuela y terminé ahí el primario. Este, tengo hermosos recuerdos de mis maestras de esa época. Esa escuela, lamentablemente, el edificio está, lo veo permanentemente, pero está cerrado hace años. Y bueno, ahí hice el primario. ¿Y, Ahí terminé el primario. y la escuela secundaria? El secundario lo hice en el Colegio Nacional número 6 Manuel Belgrano, que De es ahí un de colegio capital, ¿no? de Capital que sigue funcionando en Ecuador y Mansilla. Es interesante que, como anécdota lo cuento, eso era un colegio alemán, propiedad de, no sé, de propiedad de la embajada alemana, o no sé, era un colegio alemán que después de la Segunda Guerra, ustedes se acuerdan que Perón, si bien medio simpatizaba por ahí con algunos ejemplares que venían que dejó venir de Alemania, él le declaró la guerra a Ajá. Alemania al final de la guerra, los últimos días, y expropió ese colegio. Y ese colegio pasó a ser un colegio estatal, del cual también tengo hermosos recuerdos de mis compañeros de esa época, y era por el barrio donde estaba ubicado, era muy cerca de mi casa, con profesores realmente de primera, y lo mismo rectorado y demás, de primera. Bien, y Este, ingresaste a la Universidad de Buenos Aires. Después ingresé a la Universidad de Buenos Aires, di quinto año libre, y ese año que lo había dado libre lo aproveché para hacer el ingreso, que en esa época era muy embromado para la Facultad de Medicina, junto con el que decidió mi carrera, la que decidió mi carrera, Sí. era la mamá de mi compañero de banco, que era una tana que ella había decidido por Alberto que él tenía que ser médico de señoras. Ajá. Mi mamá, mi mamá quería, le hizo hacer un test de orientación vocacional. El test de orientación vocacional salió que yo tenía que ser abogado, estudiar letras o ser ministro religioso. Epa. Epa. Entonces yo me puse a pensar, quería un poco en la parnuse, ¿no? Y bueno, como abogado no me ve, porque a mí en las discusiones me ganan siempre. Como escribiendo la parnuse más o menos. Lo único por ahí como ministro religioso, como rebe, por ahí podía ganar un poco más. ¿Y el casamiento y el nacimiento de los chicos vinieron después de la facultad o en los últimos años de la facultad? Perdón, no entiendo. El casamiento y los chicos, los El hijos, vinieron. casamiento y los chicos vinieron ya graduados, ya en la residencia, mientras se estaba haciendo la residencia. Bien. Así que Sé mi que, vocación la determinó doña María. ¿Eh? claro. Bueno, y tenés dos hijos que son médicos y que están siguiendo tu misma especialidad. Sí, tengo 4 hijos, 2 de ellos, los 2 mayores son médicos. El mayor es el que dirige nuestra clínica, así que le debo respeto. Y Sí, hay que cumplir horario, ¿no? sí, 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 me hace trabajar bastante. Y el otro también, médico oncólogo. este, eh, Así que, y los otros dos son el tercero que es Leandro, es periodista, vivió en Canadá, vivió en Israel y ahora trabaja en Ynet, que es la página de Yediot Aharonot, que es el diario que Ajá. más se vende en Israel, la página en español, él trabaja ahí y tiene, bueno, se edita en Yediot Aharonot, tiene página en hebreo, creo que en árabe también, en inglés, y la de español se hace acá en Buenos Aires. Sí, sí. Y net en español, si no me equivoco, es. Ynet, YNet. Ynet en YNet en español. español.
Vale Sí, la pena meterse en esa página porque da muy buena información. sí, sí, A mí y me la va estamos, cambiando. todo lo que estamos relacionados a la comunidad, la estamos mirando, sobre todo por la cantidad de información de Israel directa que viene de ese medio, sin dudas. Bueno, y él Eh, hace reportajes interesantes ahí, notas de opinión. Vale la pena leer. Bien, Bien. hemos hecho un pasar por la familia, naciste en Santa Fe, estudiaste en Buenos Aires, te recibiste médico en Buenos Aires, te casaste, 4 chicos, 2 siguen en la clínica, con vos en la parte de oncología. Y a mí me viene a la memoria el tío Mendel y la tía Reis, Rosa y Manuel, porque me acuerdo que yo iba a la casa de ellos ahí en Virrey del Pino, ¿era? Virrey Olaguer y Feliu. Virrey Olaguer y Feliu, que me bajaba ahí en el subte, Es a una cuadra de Virrey del Pino. viste, me bajaba, me acuerdo en el subte, santafesino burro, lo único que podía hacer era tomarme un subte y tratar de bajarme lo más cerca posible para poder ir a visitar a los tíos. Y cuando los tíos venían a Santa Fe, se sentaban en la mesa del comedor de mi casa, y si había otros médicos, se ponían a discutir cuál tenía el hijo más importante en la medicina. Te lo estoy contando de que tenía al doctor Goldenberg, cuyos hijos están en Estados Unidos, y la tía Rosa y el tío Mendel, y cada uno levantaba la apuesta a ver cuál era el médico más importante de los hijos, ¿no? Qué importante para los padres tener un hijo médico. Sí, pero ninguno tiene mejores hijos médicos que yo, ¿eh? Sí, sin duda, sin duda. Y el tema que nos llamó a esta reunión y a esta actividad puntualmente, y lo estuvimos charlando en otra oportunidad, tiene que ver con la situación de la pandemia y la situación de los enfermos de cáncer, de los tratamientos, etcétera. ¿Cómo la están llevando los enfermos de los distintos tipos de cáncer esta situación de pandemia que ya lleva 1 año y pico en la Argentina? Bueno, es todo un tema eh, que merece ser tenido en cuenta. Sobre todo, hay que aconsejar al público en general que no se descuide. De entrada, obviamente, esto parecía que iba a ser una cosa breve o que iba a tener un comienzo y un fin rápido. Por un lado está el problema de los pacientes con cáncer y por otro lado está el tema de los estudios de screening que se hacen para detectar tempranamente un cáncer en pacientes asintomáticos, es decir, los planes de hacer eh, diagnóstico precoz de cáncer de cuello de útero, cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de colon, para hablar de los más frecuentes. Hay un, hay un plan que más o menos la población trata de cumplirlo, orientado por nosotros, acerca de cómo hacerlo para hacer un diagnóstico temprano, que es la mejor forma de curarse del cáncer. La mejor es esa. Eso el año pasado, un poco, al principio fuimos un poco elásticos, pero en este momento tenemos que dejar de serlo. Ya pasó mucho tiempo y el consejo es que por favor todo el mundo se haga los estudios en la forma que hay que hacerlos y cumplirlos, porque estamos viendo eh, situaciones que son bastante desagradables. Otra es el temor que tienen los pacientes, el público en general, a acudir a un centro médico por temor a contagiarse del COVID. Entonces una paciente por ahí notó un bulto en su mama y dice, bueno, qué sé yo, voy a esperar un poco, voy a esperar un poco más, voy a esperar un poco más. Y realmente estamos muy preocupados porque como nunca vemos los pacientes como llegan tarde a la primera consulta. Y eso marca decididamente el pronóstico. En el Y caso de hacer, mujeres, generalmente estamos hablando de todo el control de mamas, etcétera, y de hombres, fundamentalmente de próstata, ¿no? en los hombres, fundamentalmente, próstata y colon. Y colon. Y en los fumadores de cualquier sexo, pulmón. Claro. Bueno, vos tenías un primo acá en Santa Fe, el doctor Pepe Fleischer, Sichrononi Braja, que justamente, bueno,
él me atendía a mí la parte de gastroenterología y me decía, Marcelito, tenés que tomarte todo con calma, tenés que viajar, desestresarte por las úlceras, etcétera. Pero vamos a hacer la colonoscopía y vamos a hacer el PSA, si no me equivoco, para ir controlando todas las cositas, etcétera. Esos son los estudios que generalmente se hace el hombre y mamografía la mujer, ¿no? Sí, ahora lo tenés al hijo de Pepe Schleicher, que también te puede Esteban. hacer, Esteban. Eh, La mujer es mi sí, cardióloga ahora, sí, Carla. excelente cardióloga, sí. Y excelente persona, todo. Es mi opinión, por lo menos. Sí, la mujer tiene que hacerse la mamografía todos los años a partir de los 40. Y si hay algún antecedente familiar, eh, puede ser antes, una mamografía anual. Hasta los 70 o 75 años, todos los años. Después lo deja de hacer porque la frecuencia baja. El cáncer de mama tiene dos picos etarios, uno a los 40 y otro alrededor de los 60 años. ¿Eh? Entonces, a los 40 hay que empezar a hacer la mamografía. El Papa Nicolau es fundamental también. También, ese se puede empezar antes, depende un poco también de la actividad sexual. Este, se, puede, se puede empezar 10 años antes, y también es anual, aunque últimamente hay algunos que consideran que se puede espaciar un poco más, según cómo venga la mano, según el caso, y según otros estudios que se pueden hacer asociados al Papa Nicolau, pero no hay que dejarlo de hacer. Y sobre todo en las poblaciones de menor poder adquisitivo, que son las que más tienen, las clases sociales bajas, ahí predomina y en algunos casos hasta supera en frecuencia el cáncer de mama, que lejos es el primer cáncer en la mujer en la estadística general. Claro. Ahora, se da una situación, Iche, que es, vos me decís, me recomendás, mira Marcelo, la gente tiene que venir al consultorio, tiene que hacer los análisis con suficiente tiempo para prevenir, etcétera. Pero uno que es paciente, porque bueno, nosotros por lo menos tenemos la conciencia nuestra de que entre médicos se van contactando entre médicos, amigos, etcétera. Yo voy a lo de mi amigo, me atiendo, que me vea, no este problema. Pero nosotros pedimos turnos y hoy, en época de pandemia, es como que el sistema dificulta la atención del paciente. Digamos, la clínica me dice, vení que te quiero atender, pero a su vez me pone todas las trabas a través de sus secretarias, burocracia, etcétera, para atenderme. Es cierto, no te lo voy a negar. No podemos adjudicarle la responsabilidad total al paciente. Bueno, el que hace el diagnóstico temprano no es paciente porque probablemente no tenga la enfermedad. No podemos al público echarle la responsabilidad total por esta. También el sistema sanitario está muy orientado hacia todo lo que es COVID y está descuidando o descuidó, ahora se está tratando de arreglar eso, algunos aspectos. La atención médica en cierto modo eh, disminuyó a un nivel a un nivel inferior a lo que debería ser. La atención en los centros de diagnóstico disminuyó. Hay que ponerle urgente hoy a cada receta porque si no le dan turno para dentro de 3 meses. Y Exacto. no puede ser así. Es decir, hay cosas que el sistema médico cuesta decirlo, pero es la verdad. En algunos casos la parte médica falla también. Este, y la parte médica, la parte del laboratorio, los centros radiológicos y demás. Si querés hacer una endoscopía también demora un montón. En parte, bueno, porque hay médicos enfermos, ¿no? En parte porque todo está dirigido hacia el COVID
y entonces el espacio está ocupado por COVID, pero en cáncer hay que tener cuidado. Yo particularmente estoy viendo una situación que me preocupa muchísimo. Nunca vi llegar pacientes tan tarde al primer diagnóstico. Tan tarde que en muchos casos ya siempre hay algo para hacer, pero sabemos que lo fundamental, que es intentar curarlo, no vamos a poder. En Sí, casos que si hubieran venido antes, estarían bien controlados. sí, es importante Es, lo que vos decías, el cambio del sistema también como bien referís, que las clínicas también estén preparadas para recibir a los pacientes sobre primer diagnóstico, porque a esto se le suman las clínicas privadas, los problemas de las obras sociales, los reconocimientos de los estudios, las demoras de las obras sociales en el reconocimiento de los estudios. Sin duda, yo no conozco del ámbito médico, pero me imagino que un gran porcentaje de pacientes estamos metidos en obras sociales que son o provinciales o gremiales, que evitan que el paciente se haga estudios, se atienda médicamente, porque ese es su negocio, evitar que se atiendan, porque por cápita trabajan con las clínicas. Cuanto menos pacientes vayan a la clínica, más dinero ganan los sistemas de salud. ¿Estoy en lo bueno, correcto o me equivoco? los trámites virtuales también, viste, no estamos acostumbrados a eso, y los trámites virtuales se demoran un montón, sea porque no sabe el público no sabe manejarlo, sea porque los empleados de las empresas no lo saben manejar o no lo quieren manejar adecuadamente, no sé. Pero todo el sistema está alterado y hay que... Ojo, el año pasado fue peor que este. Es decir, en este momento existe una conciencia de que las cosas hay que hacerlas y se están haciendo mucho mejor en el 2021 que en el 2020. Está bien, la situación del COVID, nuevamente, la segunda ola, todo lo que quiera, pero los pacientes, la gente está más preocupada ahora por las otras enfermedades también. Y el sistema de salud también está preocupado por incluir esto porque se están viendo desastres de la falta de cuidado que hubo el año pasado. Sí, a ver, esta falta de funcionamiento de la virtualidad, eh, los sistemas no preparados, etcétera, nos afectan en todos los órdenes de nuestra vida actual, sobre todo en un país que está tan atrasado en el uso de tecnologías. Lo vemos en las escuelas, lo estamos viendo en las administraciones básicas, sencillas, los turnos hasta de una agencia de autos, que uno para ir al servicio técnico termina haciendo un turno por WhatsApp y eso es toda la virtualidad que tiene. Digamos, no es un sistema online que puede registrar el turno en forma automática y que permite que una persona en 2 segundos, entrando con una app, resuelva su situación. Siempre es mandar un WhatsApp, esperar respuesta, ni hablar de que haya que discutir un tema con el otro lado. Ahora me quiero meter específicamente en el tema COVID y cáncer. Digamos, ¿qué repercusión ha tenido este virus COVID en los enfermos de cáncer? Bueno, obviamente el COVID, los pacientes con cáncer pueden estar inmunocomprometidos o no. El paciente con cáncer que está con un tratamiento activo de quimioterapia, con corticoides, con tratamientos de inmunoterapia, puede estar desde el punto de vista inmunológico profundamente afectado y ese paciente tiene el serio riesgo de evolucionar de mala manera con el virus. Eh, una gran cantidad de pacientes que vienen a control y que tienen la enfermedad controlada, otros que, si bien tienen enfermedad activa, están haciendo tratamientos no quimioterápicos, sino hormonoterapia, por ejemplo, que no afecta en forma marcada la inmunidad, no, esos tienen la forma de reaccionar similar a las personas, al paciente no oncológico. En nuestro caso particular, de nuestra clínica, hemos tenido, yo diría,
alrededor de una docena de pacientes que padecieron COVID. De todos esos pacientes, bueno, hubo quien requirió terapia intensiva, que requirió asistencia respiratoria mecánica. La mayoría evolucionaron bien sin necesidad de ir a terapia intensiva y tuvimos que lamentar el fallecimiento de una persona, de uno solo de esos pacientes. En general, pacientes que estoy diciendo, los que peor anduvieron eran los que aparte tenían la enfermedad avanzada y estaban con tratamientos agresivos. Fueron los que peor anduvieron. Así que, con respecto a la repercusión, está bien, es una muestra sesgada, pero lo que hay que tener en cuenta y lo que está publicado, aparte, lo que está publicado en las grandes series, es que fundamentalmente ataca y de peor manera a los pacientes con enfermedad avanzada, agresiva y especialmente a los oncohematológicos, leucemia, linfoma, mieloma, que son los que más tienen afectada, aparte por su misma enfermedad, la parte inmunológica. Y a los que están con tratamientos quimioterápicos o inmunoterápicos o combinación de ambos tratamientos en forma de... Pero hay que evitarlo, pero no significa que se van a morir por padecer la enfermedad. Y respecto a la utilización de las distintas vacunas que están llegando al país. Bueno, con respecto a las vacunas, el criterio cambió. De entrada, viste cómo pasa con el COVID, pasa permanentemente, a medida que se va teniendo experiencia, se van marcando pautas. De entrada, se recomendaba que los pacientes con quimioterapia, inmunoterapia, o a los pacientes con la inmunidad afectada, no se los podía vacunar. Hoy está aceptado que sí, que deben vacunar. Deben vacunarse los pacientes con cáncer, aunque tengan enfermedad avanzada, aunque reciban quimioterapia, pero hay que tratar de vacunarlos en el momento en el cual están saliendo de la toxicidad aguda de la quimioterapia. Con la quimioterapia hay un momento en el cual las defensas bajan y después suben. En el momento que suben hay que tratar de vacunarlas en ese momento y si es necesario esperar un poco más para la aplicación siguiente de quimioterapia, hasta que la vacuna, digamos, genere anticuerpos y actúe. Por lo tanto, sería importante que el paciente... Hoy se acepta que se puede vacunar desde luego a cualquier paciente oncológico que no recibe quimioterapia, al que recibe quimioterapia, eligiendo el momento, lo cual es difícil, porque viste con toda la burocracia que hay para vacunarse, encima convencerlos al Estado que te tiene que vacunar tal día, bueno, es complicado. Y a los que no se vacuna es a los pacientes que están con inmunoterapia. Sí, digamos, es un momento muy especial. Faltan vacunas en todo el mundo. Hoy recibí material de la Asociación Latinoamericana de Seguridad, el rubro al que yo me dedico, a la seguridad electrónica, en el cual la Argentina está en el puesto número 21 de los países que están vacunando, pero así todo con una cantidad de vacunas sumamente bajas. Digamos, la mayoría de los países está con una cantidad de vacunados muy bajas por el momento. Pero obviamente eso está creciendo en forma exponencial con el paso del tiempo. Digamos, el crecimiento no es lineal, sino exponencial, con lo cual entendemos que en los próximos meses va a ir mejorando toda esa situación, inclusive el acceso por la ciudad, las provincias, los privados a las vacunas en forma privada para no depender de que el Estado pueda comprarlas o no, nos puede llegar a permitir llegar a obtener que cada uno pueda llegar a obtener la vacuna de diferentes formas. Pero de acuerdo a lo que vos me comentás, lo ideal sería que el paciente oncológico consulte con su oncólogo cuál es el mejor momento para aplicarse la primera dosis de vacuna y cómo seguir con el tratamiento de su cáncer
frente a lo que va a ser la segunda colocación y a partir de ahí las colocaciones anuales o semestrales. La Pfizer, por ejemplo, sé que inmuniza 6 meses de acuerdo al carnet que le están dando a quienes se han vacunado en Israel. Sí, lo que vos dijiste es muy importante, es decir, las pautas no se puede generalizar con las pautas porque cada paciente es un individuo totalmente distinto de otro. Entonces hay que tener una serie de parámetros, eh, unirlos, y el oncólogo hay que consultar al oncólogo y el oncólogo, juntando todos los parámetros, tiene que dar la versión final que diga, bueno, vos te podés vacunar, sí, no, cuándo. Eh, Siguiendo las pautas que tenemos ahora de las sociedades de infectología y de cancerología, que es más o menos en resumen lo que yo te digo. Ahora, Iche, te hago una pregunta, ya saliendo del tema netamente médico de oncología y COVID. Es una pregunta que me da vuelta en la cabeza, digamos, ¿cómo se siente el médico en tu especialidad, que es la oncología, con el tema social? Digamos, un médico traumatólogo le arregla un hueso a un paciente, le arregla un hombro, le pone un clavo, un tornillo, etcétera, y el paciente va a seguir viviendo por muchos años. Un médico cardiólogo le da el medicamento para la presión y qué sé yo, y puede estar 30, 40 años tomando la pastillita de la presión. Pero la oncología, de acuerdo a lo que uno ve habitualmente, y yo lo veo no a través de pacientes porque no soy médico, a través de películas, informes, etcétera, tiene esa situación que siempre se ve de caída, de algunos casos que son tremendos, que nos rompen el alma a todos, ni hablar cuando hablamos de chicos. ¿Cómo se sobrelleva esa situación como médico oncólogo? Bueno, te voy a decir algo que por ahí a nosotros nos consuela. Eh, Hoy, y creo que me quedo corto, hoy se curan 2 de cada 3 pacientes con cáncer, y me quedo corto, se curan más. Se curan 2 de cada 3 pacientes con cáncer, quiere decir que nosotros estamos curando. Los diabetólogos no terminan de curar a nadie, los hipertensólogos no terminan de curar a nadie, en fin, está bien, es otra cosa, pero nosotros por suerte curamos 2 de cada 3 pacientes. Vos te referías al otro tercio, Tal vez es eh, el más visible. es el más visible. Bueno, te diré que hay que entrenarse. Primero hay que tener un buen entrenamiento. Y después, psicológicamente, nos tenemos que armar de una coraza que nos permita enfrentar permanentemente situaciones realmente duras. Hasta tal punto que lo comenté hace poco con una psiquiatra que hace psiquiatría, que es la esposa de un amigo que es un oncólogo muy conocido, y la doctora es psiquiatra y especialista en oncología, justamente, o en psicooncología. Nosotros con el tiempo nos armamos de una coraza que nos permite enfrentar las duras situaciones que atraviesan algunos de nuestros pacientes, de tal forma que nos afecta de una manera en la cual sabemos cómo, o nos acostumbramos a cómo liberarnos de la parte emocional para poder actuar bien desde el punto de vista profesional. Y en otras cosas, de repente, todo eso toda esa coraza, con algunas cosas que por ahí pueden ser tontas, como parecer tontas, como emocionarse con una melodía o emocionarse con un bebé, nos llena de emoción y se nos caen las lágrimas con cosas que la gente normal probablemente no lo haga. Es decir, creo que tenemos un trastorno psicológico que nos permite, un trastorno, una adaptación psicológica que nos permite seguir adelante en esta tarea, ¿no? Sí, Es, en general las personas somos resilientes y nos
nos transformamos y avanzamos, y es un elemento que uno ve en la gente inclusive con estos problemas, con algún tipo de enfermedad terminal. Cuando hablamos de enfermedades terminales, vos lo estás diciendo de que hoy ya 2 de cada 3 se están curando. Por lo tanto, me imagino que la calidad de vida de ese tercio también mejoró muchísimo en cuanto a tratamientos que hay para que puedan vivir mejor. Por supuesto, y está la subespecialidad, que son los médicos paliativistas, que merecen todo nuestro respeto, que ellos sí, lo único que ven son pacientes en la última etapa de su vida para ayudarlos a vivir mejor, ayudarlos a no sufrir, ayudarlos a terminar de la mejor manera. Eso antes nos encargábamos nosotros, pero digamos, eh, posteriormente los cuidados paliativos se transformó en una especialidad en sí misma. ¿Qué nuevo avance tenemos en la medicina oncológica para tratar los diferentes tipos de cáncer, justamente para poder llegar a estas soluciones? ¿Siempre estamos hablando de quimioterapia y radio o hay también otros tipos de tratamiento? Porque siempre uno escucha al paciente, tengo que hacer rayos o tengo que hacer quimio. ¿Hay algún otro tipo de tratamiento además de esos dos? Bueno, con respecto a los tratamientos, hoy hay la industria farmacéutica está, digamos, en una etapa en la cual se están investigando y descubriendo permanentemente drogas nuevas que ayudan enormemente. Me estoy refiriendo a los pacientes que no llegan con un diagnóstico temprano, sino que hay que hacer el tratamiento de un cáncer avanzado. Es decir, por un lado, los pacientes, avanzó mucho todo el diagnóstico temprano que permite curar con cirugía o con radioterapia en etapas tempranas, en tratamientos locales. Por otro lado, desde el punto de vista del cáncer avanzado, en este momento está la quimioterapia, que es la quimioterapia tradicional, que en los últimos años, bueno, estamos aprendiendo a usar un poco mejor las drogas ya conocidas, pero está también las nuevas terapias que se llaman terapias dirigidas, que van más directamente al punto que tienen que atacar sin atacar al resto del organismo, para lo cual muchas veces hay que hacer estudios de medicina de precisión, estudios genéticos o estudios de determinados factores que te demuestren que tal droga va justo para eso. Y realmente eso está cambiando enormemente el pronóstico en muchos, no en todos, pero en muchos tumores. Y la inmunoterapia, donde en realidad la inmunoterapia también tuvo un crecimiento vertiginoso, no es un tratamiento nuevo, pero cambió el sistema. La inmunoterapia activa las células de las defensas, no mata directamente al tumor, sino que activa los linfocitos, que son las células que matan al tumor, y representan también un avance enorme. Y el uso conjunto de la inmunoterapia con la terapia dirigida o de la inmunoterapia más quimioterapia también permite atacar mejor. Ojo que todos los tratamientos aparte son tratamientos tóxicos, hay que saber manejarlos, la quimioterapia por un lado, la terapia dirigida tiene, en general es por vía oral, pero también tiene efectos tóxicos indeseables. La inmunoterapia también, y se va sabiendo cada vez más a medida que más se usa. Pero esto es una revolución. Desde el punto de vista del tratamiento sistémico, se está avanzando enormemente. El problema es el costo. Las drogas nuevas son tremendamente costosas y hay que saber usarlas racionalmente. Hay que usarlas realmente cuando uno sabe que va a haber una verdadera relación costo-beneficio. Sí. Aquí en Santa Fe, hace poco una colecta para comprar un medicamento para, creo que es un niño que tiene una enfermedad rara, de las enfermedades raras, y creo que se juntaron 3 millones de pesos para comprar el medicamento que podría detener la información y que está en evaluación, que ni siquiera van a dar seguridad de
de que está funcionando. Y bueno, sé que lo pudieron hacer, estuvieron en todos los medios locales de Santa Fe y la gente colaboró para poder llegar a esos medicamentos, digamos. Sabemos que los medicamentos son muy caros, que la investigación es muy cara y es muy importante que los países inviertan en investigación y desarrollo, sin duda, en todos los campos, no solamente en la medicina. No, por supuesto, por supuesto. Nosotros en el centro nuestro estamos tratando también de hacer, aparte de toda la parte asistencial, hemos incorporado el departamento de investigación con medicamentos nuevos que se están experimentando, realmente muy, muy auspicioso. Y bueno, el tema es que está cambiando un montón todo eso. También las técnicas de radioterapia han mejorado tremendamente. La vieja bomba de cobalto no se usa más, la radioterapia convencional tampoco, y con los aceleradores lineales de electrones y otros equipos se están haciendo maravillas desde el punto de vista de radioterapia con nuevas técnicas que hay. Sea como tratamiento exclusivo, porque la radioterapia es un tratamiento local, no sistémico, ¿no? Y sea como tratamiento exclusivo, sea como complemento de por ahí una cirugía que pudo haber dejado un resto o algún, como para ayudar a completar un tratamiento local, y también se puede usar a veces como sintomático, en fin, un tumor que esté generalizado para tratar, para focalizar mejor en un determinado punto el, acá estoy viendo que nos estás haciendo propaganda. No, le estoy mostrando por si a alguien le interesa hacer alguna consulta de lo que estamos charlando, el consultorio del Centro Médico Fleischer, con su equipo médico, con sede central en Julián Álvarez 551 de Cava. Yo soy, como te dije, uno de los santafesinos burros, no sé dónde queda Julián Álvarez al 550, pero hoy con el... En Villa Crespo. Ah, en Villa Crespo. Igual, hoy con el Google Maps llegamos a cualquier lado, no necesitamos saber mucho. Bueno, toda la parte de los profesionales que ves ahí son los que me acompañan y, y estamos sobre todo la parte de tumores sólidos. También tenemos un departamento de oncohematología a cargo de una prestigiosa oncohematóloga. Y bueno, eh, es un centro que hemos agrandado, nos hemos mudado a un centro propio de 2 plantas, donde tenemos un hospital de día para tratamientos ambulatorios y, y, este, y donde tratamos de hacer de la mejor forma lo nuestro. ¿Eh? Correcto, correcto. Bueno, y volviendo entonces a un resumen, porque fuiste sumamente claro, muy claro. Lo primero es prevención, es tratar de ir al médico tempranamente para tratar de detectar este tipo de enfermedad lo más preventivamente posible. Cuanto más preventivo es, más posibilidades de una cura de la enfermedad. Segundo, no tenerle miedo al COVID para ir al centro médico, teniendo los cuidados que hay que tener. Tercero, la vacuna para personas que tengan cáncer, consultar con su oncólogo para ver en qué momento aplicarlas y ver si está en condiciones de aplicarse o hay que esperar algún momento para hacerlo, más tarde, más temprano, se va a hacer. Y la información que me llena el alma en realidad es la que vos me das, que me decís, Marcelo, quédate tranquilo que 2 de cada 3 casos se curan. Lo que nosotros generalmente vemos como mala información es el tercio que queda, que seguramente con el tiempo va a ir bajando. Seguro, seguro, no te quepa duda. Bien, no sé si querés darle algún consejo más a la gente que tenga algún problema de cáncer. Yo ya pasé el dato de dónde te pueden visitar. Esta información va a estar grabada, así que la van a poder ver cuando quieran y poder hacer consultas al centro médico. Bueno, yo te agradezco.
En fin, lo que les pido es que eh, le pierdan, no hay que perderle el miedo al COVID, que está mal dicho, en realidad. No es que hay que perderle el miedo al COVID, pero hay que respetar al cáncer y hay que darle la importancia que tiene. Es lo que hace el diagnóstico temprano. Y ni que hablar los que ya tienen algún problema y que lamentablemente ya vimos varios que se dejaron estar por temor al COVID. El pánico inmoviliza y esa inmovilización puede ser fatal, ¿no? Así que hay que consultar, hay que ir al médico, hay que hacer los estudios que corresponden. Si la Hay cosa se una... demora, pídanle al médico que ponga urgente. Acá tengo Todos una los consulta, resultados insisten, acá ¿eh? tengo una consulta que hace uno de nuestros visitantes que están oyendo la charla. Dice, yo tuve cáncer de mama y luego otro en la otra mama. ¿Y es posible que aparecen tumores en otras partes del cuerpo, como pulmones, por ejemplo? ¿Son las mismas células cancerosas que migran? Es la consulta. Bueno, una posibilidad es, no, una posibilidad es que haga una metástasis del cáncer de mama en el pulmón. Entonces, es la misma enfermedad de la mama circuló por la sangre y fue y colonizó en el pulmón. Y la otra posibilidad es que haga un tumor primario del pulmón. Las pacientes que ya tuvieron un cáncer de mama tienen una posibilidad un poquitito mayor que el resto de las personas a hacer un nuevo tumor de mama, que es lo que le pasó a esta señora. Ya que hagan otro tumor, sí, cualquiera puede hacer. Hemos tenido gente que hizo 5 tumores primarios distintos, 5, 4, 3. Este, es muy poco probable. Es decir, justamente una paciente que tuvo un cáncer de mama tiene una chance un poquitito mayor que la población general a hacer un segundo cáncer de mama. Por ahí también podría ser en el útero, en el endometrio, considerarse la posibilidad un poco mayor, o en el ovario. Pero ya hacer otro tumor más, la posibilidad es muy baja. Distinto es si el tumor no se curó y hace una metástasis, que ya sería el tumor de mama metido en el pulmón, pero vino de la mama. Bueno, yo te voy a preguntar como animalito del común de la gente, ¿qué es la metástasis del cáncer? La metástasis, el cáncer es un grupo de células que se ponen y hacen un bulto, por ejemplo, ¿verdad? Esas células, las células normalmente están adheridas unas a otras, ¿eh? Por fenómenos de contacto local, las células están todas adheridas. Las células malignas pierden esa adhesividad, se altera esa adhesividad. Entonces, se suelta un pedacito del tumor y ese pedacito de tumor, ¿qué hace? Se mete en un vaso linfático o en un capilar, es decir, en un vasito sanguíneo pequeño, microscópico, pero se mete y circula y puede ir a parar a cualquier lugar del organismo. De acuerdo a los distintos tumores, tienen predilección para localizarse en distintos lugares. También pueden circular por los vasos linfáticos. Si circulan por los vasos linfáticos, pueden dar metástasis en los ganglios linfáticos. Ganglios hay en muchos lugares, en el cuello, en las axilas, en las ingles y adentro del cuerpo también, entre los pulmones y adelante de la columna vertebral. Si va por la vía linfática puede ir a los ganglios y de los ganglios salir para otro lado también. Entonces la metástasis es esto, un pedacito del tumor que salió del tumor, circuló y colonizó, se localizó en otro lado, en otro órgano, en cualquier lado. Buenísimo. Bueno, también te está escuchando, me imagino, una conocida tuya, Carolina Fleischer, la hija de Lupo, del querido Lupo. Te cuento que Hola. yo lo llevé a Lupo a vacunarse, porque Carolina no podía, así que yo lo llevé en el auto a aplicarse la primera vacuna que le colocaron contra coronavirus. El lupo es un tipo muy especial. Bueno, che, Iche, bueno, te agradezco mucho todo este tiempo, te agradezco mucho
este tiempo que dispusiste. Yo sé que hasta las 8 iba a estar en el consultorio y dispusiste tiempo para atenderme. Esto va a quedar grabado, así que lo van a poder ver en el Facebook, en el grupo de estudio Raquel, quien quiera volver a escucharlo o por lo menos sacar algún dato que necesiten de esta charla. Reitero que el próximo domingo, 18 de abril a las 11 de la mañana, vamos a hacer su descubrimiento de la Mark-Saber. Y nada, solo agradecerte y saber que contás con nosotros en tu ciudad de nacimiento, la ciudad de Santa Fe. Bueno, el agradecido soy yo realmente, para mí fue una satisfacción enorme, no te imaginas. Bueno, muchas gracias y un beso para toda la familia. Muchas gracias. Muchas gracias.